¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Luis Jaloma, bienvenidos a una edición más de Huachapori aquí en Televisa Sonora. El día de hoy me acompaña una talento sonorense, soprano, amiga, Elena Rivera. Bienvenida a Huachapori. Ay, muchas gracias. ¡Guau! ¿Qué parece oye eso, no? Sí, la verdad que sí. Y lo has dicho por ti de esa forma. No, ¿qué te pasa? Oye, Elena, el día de hoy vamos a estar platicando un poquito de música. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de música, de tu carrera, pero también sobre este proyecto tan especial relacionado con el legado musical de Emiliana de Zubeldía. Pero antes de empezar de meternos a platicar sobre estos temas, platícanos, ¿quién es Elena? ¿Quién es Nena? ¿De dónde sale? ¿Cómo llega? ¿De dónde es? Platícanos un poquito. Bueno, yo nací aquí en Hermosillo. Mi papá es del Valle de Tacupeto, mi mamá es de Zaguaripa. Eso, puro Sonora. Sí. Y bueno, crecí en una familia de músicos, amateurs completamente, y escuché siempre la música en vivo, ¿no? Siempre mi papá tocaba la guitarra y era así como más en directo todo. Y ya me mataste la primera pregunta que te tenía que hacer, que era ¿cómo llegas a la música, precisamente? O sea, te iba a preguntar si en tu casa escuchaban, si eran músicos, y qué música escuchaban también. Fíjate que mi papá estuvo en la rondalla de la universidad. Ah, bueno, no, pues hay pedigrí ahí entonces. Ya con eso ya hay pedigrí. Entonces, aparte de mi papá, pues los amigos de mi papá, ¿no? O sea, de que las fiestas siempre había guitarras y siempre había muchas risas y muchas bromas de los tuneros, ¿no? De lo que siempre se hace. Entonces, bueno, de los tunos más que nada, ¿no? De los tunos. Y bueno, esa música fue la que escuché desde chiquita, ¿no? Ahora, ¿te dejaban que te quedaras así, la típica noche bohemia en una casa de Hermosillo donde todo el mundo llegaba con su guitarra, se ponían a cantar y de repente, nena, a dormir, ya es la hora, ¿no? La hora que fuera. ¿Era así o te quedabas por ahí abajo de la mesa del comedor o en una esquinita así, o te traían ahí de, mija, tráeme una soda o tráeme otra cosa o lo que sea? ¿Cómo era ese ambiente? El ambiente era nada de lo que contaste. Ok. Era exactamente, nena, cántanos algo. O báilanos algo. Ah, claro, ok. Entonces a mí me gustaba mucho más bailar que cantar. Y era la parte más divertida de la noche, era cuando yo me ponía a bailar o a cantar junto con mi hermano, que mi hermano también, yo soy melliza de un muchachote, y cantábamos juntos. Y luego aprendimos a tocar la guitarra y luego ya cantábamos con ellos y todo así un poco ya se volvió más fiestero todavía. ¿Quién se dio cuenta de que tenías la voz? Fíjate que fue un accidente. Yo estaba estudiando la ingeniería en geociencias y muchos años más adelante, después de hacer una búsqueda un poco accidentada de mi vocación. Me cambié de 3 veces de carrera y cuando decidí ya dije, aquí me voy a quedar aunque no me guste porque siempre me pasaba lo mismo, ¿no? Estaba muy entusiasmada cuando empezaba y luego ya primer semestre. En el primer semestre, a la mitad del primer semestre decía, creo que no. Entonces me cambiaba y así. Fue una época muy difícil para mí porque estaba en búsqueda de una identidad, ¿no? Y entonces llegó el punto en el que me negué a mí misma y dije, pues ni modo, o sea, ya entré a estudiar geociencias, aquí me voy a quedar, me gustaba, pero por supuesto había un espacio ahí que no estaba completo, ¿no? Dentro de mí, y fui a buscar clases de cello a la universidad. Okay. Y cuando llegué allí, pues me dijeron, no, pues ya se acabaron todos los chelos que teníamos para los estudiantes, pero si tú tienes cello, pues entra. Y yo, pues no tengo. Claro. Y me dice, bueno, pues vete a estudiar canto, allí no te van a pedir ningún instrumento. Comienza ahí y luego averiguas para dónde te mueves. Sí, más que nada fue como que, bueno, si no tienes instrumento, no andes batallando, tú tienes uno ya. Tú eres el instrumento. Ajá. Claro. Entonces, pues ya me fui allí, me escuchó la profesora Maribel Ferrales. Y cuando el primer ejercicio de vocalización que me puso, me acuerdo que levantó la mirada, me vio y me dijo, ¿qué estás estudiando? Y ya le digo, ingeniería. ¿Qué? Entonces me dijo, salte de ahí, así, ¿no? Tajantemente, salte de ahí.
¿Va? Entonces, pues por supuesto que no me salí porque, pues ya te digo, Ya estabas encarrilada. y aparte llevaba ya una trayectoria y en mi casa ya se volvían locos cada vez que decía que me iba a cambiar de carrera. Entonces dije, bueno, voy a terminarla y lo voy a llevar así de forma paralela. Y así fue. Entonces, mientras casi que estaba terminando la universidad, la ingeniería, pensé que, pues que la iba a terminar, pero que yo quería estudiar lo otro, ¿no? Y en una oportunidad fue el gobernador de Sonora de entonces, el licenciado Armando López Nogales, y por ahí me soplaron cuál era la canción preferida del gobernador. ¿Cuál era? Era la de Por una mujer ladina perdí la tranquilidad. ¡Vela! ¿Qué tal, Súper éxito, me imagino. Sí, me lo aprendí, me llevé a unos amigos músicos, me acompañaron y cuando me dijeron, bueno, no hay nada planeado para que te escuche el gobernador porque... porque él no estás en la agenda. Pues, no, o sea. y él iba a inaugurar unos edificios y me dijeron, pero si quieres aprovechar la oportunidad, pues en un pasillo te paras ahí y cuando venga, pues empieza a cantar y a ver qué pasa, ¿no? O sea, ella bien pudo haber sido un pasillo del metro de la Ciudad de México o una plaza con un sombrero enfrente. Ella se puso a cantar. Así es. Sin vergüenza, cero pudor. Sin ninguna vergüenza. Me puse a cantar y se detuvo. O sea, me dijeron, si se detiene... Ya la hiciste. Ya la hiciste. Si no, pues va a decir, ay, qué bonito. Y a lo mejor sigue y ya se acabó ahí, ¿no? Pero se detuvo. Y entonces, cuando se detuvo, me aplaudieron muchísimo y él se acercó a mí y me abrazó. Me abrazó y su frase así en el oído cuando me abrazó me dijo, qué vozarrón tienes, me dicen. Y con el vozarrón del gobernador López Nogales, sí. Claro. Y bueno, pues ya le entregué una carta que ya le había redactado y me dijo, ¿qué necesitas? Y ya le dije, pues yo quiero estudiar canto. Y me dijo, ¿y en qué semestre estás? Ya casi termino, me queda un año. Bueno, pues dentro de un año, cuando ya hayas terminado, me buscas y hablamos. O sea, tú tenías que cumplir así, llégame con el diploma, pues. Exactamente, fíjate, él me puso ese reto, ¿no? Pues primero termina y luego ya veremos, ¿no? Entonces efectivamente yo ya tenía en mi cabeza eso, pero me reforzó mucho mi idea de terminar cabalmente mi carrera para después estudiar música, ¿no? Porque claro, el mundo de la música y del artisteo ya se sabe lo que es. Claro, es complicado, por decirlo poco, bonito. Sí, por ponerlo fácil es complicado. Sí, y entonces pues terminé, al año siguiente lo busqué, le recordé, tenía una foto yo de ese momento y se la llevé y le dije, ¿se acuerda? Mire, y luego, sí, me acuerdo. Bueno, pues, órale. Pues ya terminé, le dije. No hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla, ¿no? Ajá. Así que... Entonces, me dijo, ok, pues ya comunícate con mi secretaria particular y hagan todas las gestiones. Y ya, me dieron la beca para que me fuera a estudiar a la Escuela Superior de Canto de Madrid por un año. Fue un acto de mucha bondad y de mucha generosidad y de mucha confianza, ¿no? Porque nunca realmente me dijeron, preséntanos después comprobantes de tus estudios, de tus avances, nada. O sea, fue algún gesto muy, muy generoso. Yo creo que lo conmoví mucho con la canción, con mi voz, con mi atrevimiento, no sé. Claro, de decir, alguien que se atreve o alguien que se anima, pues ¿por qué no? Claro. El mundo es de los aventados. Así y si ella se está aventando a ponerse en un pasillo, a cazar aquello que imagínate qué va a pasar si le damos un poquito de apoyo, una poquita de verdadera oportunidad para que haga, que terminase haciéndolo después, ¿no? Sí, efectivamente. No se equivocaron, o sea, realmente era lo que yo quería hacer, no iba a malgastar ese apoyo. Lo aproveché muy bien, me duró mucho más tiempo de un año. Y terminé la Escuela Superior de Canto de Madrid después de 4 años. ¿Y qué pasa? Porque tú llegaste, a ver, papás, aquí está, toma, diploma de ingeniera, ya toga, birrete, graduación, fotos, fiesta, todo muy bien. Nomás que me voy a Madrid. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo lo tomaron tus papás? ¿Te apoyaron de entrada? Dijeron, oye, ¿qué te pasa? Estás pero como loca, vete a trabajar, vete a buscar trabajo a espacio en blanco, una minera, una dependencia de gobierno, a dar clases, lo que sea. ¿Hubo ese apoyo para decir, órale, mija, arranque? Sí, sí lo hubo. Sí lo hubo con mucho dolor porque era una despedida, ¿no? Porque ¿Sabían que no volvías? Sí.
era un riesgo muy grande a que yo ya me quedara a vivir allí. No estaba tan jovencita, quiero decir, los universitarios se van a los 18, ¿no? Yo tenía 25 porque ya había terminado una carrera y me había cambiado otras antes, entonces ya llevaba como unos añitos de bagaje, de experiencia, en donde pues tenía más herramientas para poderme cambiar de país, ¿no? Pero yo me acuerdo perfectamente el momento en el que me llamaron para decirme que sí, que me habían dado la beca, sí fue una llamada telefónica, ¿no? Ya, que vengas por el cheque, ¿no? Entonces... Así de cheques, nada de se lo pagamos a la escuela, no es aquí está tu cheque, ven, fírmame la póliza y adelante. ¿Ah, sí? Wow, es verdadera confianza. Sí. Entonces me dijeron, no, pues que pases a recoger el cheque, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo, gracias, sí, voy, ¿cuándo voy? Toda nerviosa, no sé qué. Colgué el teléfono y fui y le dije a mi mamá, ¿no? Muy emocionada, mamá, ya me dijeron que ya tienen mi cheque ya para irme, ¿no? Y mi mamá se puso una cara de... Claro. Sí, yo... De... Ya, no. he estado de ese lado. He estado en esa situación también. Sí. Sí, es complicado. Bueno, ¿por qué la ópera? ¿Por qué lo lírico? No más porque Maribel fue la primera maestra, si hubiera sido alguien más, ¿no? ¿O de dónde viene ese amor? ¿O el gusto? Primero el gusto y luego el amor. Pues mira, creo que había en mí una especie de deuda por reivindicar la música, ¿no? La música desde un punto más serio, no como eso que yo había vivido tan bohemio, tan fiestero, tan ad libitum, ¿no? Tan de forma, que surge de forma espontánea y así, ¿no? Era como más bien, ok, yo quiero estudiar, pero quiero estudiar, o sea, realmente quiero aprender lo que es la música, no quiero canturrear, no quiero que alguien aprendérmelo de oído, o sea, quiero saber, ¿no? Cuáles son las bases, cuál es el fundamento de la música. Y pues esa fue, o sea, había una necesidad de aprender. O sea, de alcanzar un nivel de excelencia, por ponerlo de otra manera. Tener la academia, ¿no? Aprender desde la academia. Y no de forma, pues así como lo dije antes, ¿no? Amateur. Podía haber estudiado cualquier otra música de forma también académica, ¿no? O sea, claro, cualquier otro género, ¿no? Pero tuve la oportunidad de conocer a estos maestros de canto que llegaron a Hermosillo hace algunos años, ya décadas, de hecho. Maribel Ferraris y Jesús Lee. Que hicieron escuela y siguen haciendo escuela. Sí. ¿No? Y entonces ellos mostraron un camino completamente desconocido para esta ciudad en esa época. Se conocía ya por el trabajo que había hecho, por supuesto, la maestra Emiliana de Subeldía y algunos de sus alumnos, pero ellos, los maestros Maribel Ferraris y Jesús Lee traían la escuela de la ópera, ¿no? Que es distinto, ¿no? Que no es la música clásica así tan amplia, tan abierta, sino ya en un género específico, ¿no? La ópera. Y, perdón, y cuando empecé a estudiar, cuando Maribel me escuchó la primera vez y me vocalizó y me subió unas notas súper agudas, me dijo, tú puedes cantar lo que quieras. O sea, ella me dio ese panorama de que puedes cantar las áreas más difíciles de ópera y las vas a poder hacer del registro que me correspondía, por supuesto. No me voy a poner a cantar Reinas de la Noche, de las óperas, de las sopranos ligeras, porque yo no soy soprano ligera. ¿Qué es una soprano ligera? Bueno, es que las sopranos, las voces en general, tienen distintas capacidades, registros vocales, ¿no? Okay. Y entonces, en las mujeres, la soprano ligera es la que alcanza las notas más súper agudas del registro, ¿no? Okay. Y luego los sopranos líricas, que es mi caso, están en el centro más o menos, centro alto. Luego ya siguen otro tipo de sopranos, hay entrada cada una de las voces, hay sopranos, mezzosopranos y contraltos. Las contraltos son las que cantan en el registro mucho más grave de todos, ¿no? Y luego las mezzos en medio, las sopranos, y luego entre cada una de esas voces, contraltos, mezzos y sopranos, hay otras divisiones en medio, ¿no? Pero bueno, yo soy de las sopranos líricas. Ok. Muy bien. Esto es para que quien nos está viendo que diga, ¿qué es eso? ¿Qué es ligero? ¿Qué es soprano? ¿Qué es mezzo? Que tengan una idea que va con la escala de tonalidades de la voz. Así que se pueden alcanzar. Y igual en los hombres los más agudos son los tenores, luego los barítonos, los de medio y los más graves son los bajos, ¿no?
Entonces, por eso lo digo también un poco por contar una anécdota de una vez que me presentaron aquí en Hermosillo en un evento y me dijeron, a continuación, la tenora Elena Rivera. No, por favor, no. Bueno, está bien. Internet no te acabes, como dices. ¿Y eso fue cuándo? No hace tanto. No hace tanto. No, hace 2 años o 3. No, eso está muy mal. Oye, ¿qué fue lo primero que cantaste? Bueno, mi primer personaje fue un personaje de una zarzuela. Una zarzuela. Yo llegué a la Escuela Superior de Canto de Madrid, hice mi examen de ingreso y fue muy curioso que terminando el examen, a las 2 o 3 semanas, me llamaron de dirección para decirme que si no quería cantar una zarzuela. Yo iba de aquí, o sea, en pañales, o sea, porque pues lo que había aprendido aquí entre que estudiaba la ingeniería y de forma paralela y en los talleres canto, y no solamente, sí, pues, bueno... Que es de las 8 horas de clases a 1 o 2 horas, pues sí hay... Y no todos los días, ¿no? Claro. Y luego además también cambié de maestra. Más adelante tuve otra profesora que se llama Mónica Preux, que de hecho la razón por la cual me fui fue por ella, ¿no? Porque ella me dijo, ¿por qué no te vas a estudiar a otro lugar donde haya más de dónde aprender, ¿no? De que estés en un entorno. Ella también veía en mí pues lo mismo que habían visto otros profesores y ella fue la que me motivó a que me fuera, a pesar de que yo era su alumna y que era como que su bandera, ¿no? O sea, los buenos maestros quieren que los alumnos vuelen. Así es. Que es una señal. Una señal. Uh-huh. Bueno, entonces tú te gradúas, te hablan de la dirección. Sí, dicen, no me gradúan. Hice el examen de admisión. El examen de admisión, perdón. Y ahí me llamaron y me dijeron que si quería cantar un papel protagónico en una zarzuela que se llama El huésped de Sevillano, escrita por Jacinto Guerrero, un compositor madrileño. Y pues yo dije, ¿cómo? O sea, no sabía de qué me estaba hablando. Un paso atrás. Examen de admisión no era así, examen de admisión de escriba las notas, la escala de las notas, era cantar. Y también lo otro. Okay. Era todo. Okay. Era todo. Entonces, alguien te escuchó de los maestros ahí del comité de admisión, dice, esta mexicana trae algo. Sí. A ver. Y me metieron acá, bueno, me puse a estudiarme una zarzuela con un personaje que quizás era un poco más grave de mi registro vocal, pero lo podía hacer porque la orquestación que hizo Jacinto Guerrero para esa zarzuela no era muy pesada, no era una orquestación que tapara las voces, era muy ligera, acompañaba mucho, entonces era, entre comillas, fácil de cantar. Y entonces me estudié ese personaje que se llama Raquel, y el mayor reto no fue cantar, el mayor reto fue hablar, porque la zarzuela se habla también, se actúa y se canta. Entonces, imagínate, yo iba llegando de México con un súper acento mexicano que... Con toda la machaca, muchacho. En esa época ni siquiera me daba cuenta que pronunciaba así la she. O sea, según yo así era, machaca era... Y sigue siendo, así es, machaca, muchacha. Ajá, y entonces, pues así hablaba. Y entonces, con todo eso, más todos los acentos y los gestos, los movimientos, todo eso que envuelve el idioma, el lenguaje, pues así estaba. Entonces... esta escuela había predominantemente alumno español o había una buena mezcla entre extranjeros y locales. No, casi todos eran españoles. La mayoría, 85% españoles. Entonces sí, para mí fue así. Y aparte, pues, bueno, era un poco de extrañar, ¿no? Que una mexicana se metiera a ser un personaje de una zarzuela que se desarrollaba en Toledo. ¿No tuviste problema? Sí, tuve problemas, claro que tuve problemas. Contraté a un señor, un maestro de la Escuela de Teatro de Madrid, que era un grandísimo maestro de teatro, y le dije, necesito hacerlo muy bien. Y entonces fui... Y tengo 2 semanas. No era tampoco. No era tampoco.
No era tan poquito tiempo, pero tuve varias semanas de trabajo, de lectura primero del texto, de cambiar finales, sobre todo los finales de las frases donde se expresaba enojo, miedo, desconcierto. Es donde salía el acento mexicano que era imposible de quitar. Y entonces él, con mucho trabajo, gracias a él y también a mis compañeros españoles que me veían, ¿no? Que estaba allí luchando contra eso, me ayudaron mucho. La verdad que me sentí súper bien acogida, cuidada, querida. Entonces no tenemos historias de terror de bullying estudiantil en la universidad porque... No, porque eso no era estudiantil. Si hubiera sido en mi escuela, seguramente lo hubiera tenido, pero eso era una cosa... Unos profesores de la escuela tenían su compañía fue externa. Aparte. Oh, ok. Yo pensé que formaba parte del proceso de la escuela. No. Eso fue lo más llamativo. Pues ellos tenían su empresa, ¿no? Y ellos estaban ahí escuchando a los cantantes a ver quién podía... ¿Eran maestros estaban buscando una voz para tal personaje. Y pues me llamaron. Entonces, mi primer papel lo hice cantando una zarzuela en el Teatro Arriaga de Bilbao, en un súper teatro, con una súper orquesta dirigida por el director, se apellida Re Martínez, ya falleció. Bueno, era todo súper profesional, los vestuaristas, los maquillistas, había todo un nivel de exigencia para poderse presentar en ese teatro con tanta historia y tantas leyendas que habían pasado por ahí. Entonces, para mí fue pues el primer gran reto y lo hice bien, porque después esa misma compañía se representó en otros teatros y me volvieron a llamar y a partir de ahí empecé a tener mucho trabajo. O sea, llegué a estudiar a la escuela de canto casi trabajando a la vez, ¿no? Wow, pues de forma profesional, ¿no? O sea, y todo bien, o sea, compaginando escuela con trabajo, dándolo todo muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 13 años. 13 años. 13 años. Y luego de regreso a Sonora. Me regresé aquí, otra vez. Muy bien. Ya regresas después de darle la vuelta a Europa, porque quiero pensar que anduviste no nada más en España, sino por todos lados. Claro. Pasándola lindo y bonito. Y trabajando también. No me vengas. O sea, el primer personaje te lo creo. Ya después del segundo es, no, vámonos a pistear y llegamos media hora antes. Así que... Bueno, alguna vez, pero las pocas. Muy bien. ¿Qué otros personajes hiciste por allá? ¿O qué otras cosas cantaste por allá? O sea, zarzuelas o un poquito de todo. Trabajé en algunas producciones de ópera, otras de zarzuela. También estudié mucho canción de arte, canción francesa, canción alemana. Tuve muy buenos asesores y maestros que enseñaban ese tipo de música que es completamente distinta a la ópera, ¿no? En la ópera se escribe primero la música y luego llega un libretista y le pone el texto a eso, ¿no? Por supuesto, con ideas ya preconcebidas, pero se pone la música primero después del texto. Y en la canción de arte es al revés, se hace el poema primero o se escogen poemas a los cuales se les pone música. Y ahí ese trabajo es muy delicado. Tiene que tener muchísimo equilibrio. Sí, hay mucha profundidad en los textos, ya no hay tanta expansión vocal, no son fuegos artificiales, es decir ese poema de la forma mejor posible, que se entienda bien, que se entienda la música del propio poema sin la música puesta después. O sea, hay un trabajo ahí muy cuidadoso, el cual pues también aprendí gracias a los profesores de la Escuela de Música. Ahora, este tipo de canción de arte, dices, ¿se puede estudiar acá? Sí, claro. Aquí en la Escuela de Música de la universidad también se estudia ese repertorio. Muy bien. Entonces, no es un impedimento para alguien que quiere cantar, pues. O sea, tiene las opciones para cantar ópera, canción de arte y todo lo demás. Sí. Todo está completo. Sí. Oye, ¿y cómo caes con Emiliana? Pues mira, yo después de estudiar allá y de trabajar, de quedarme a vivir muchos años en Madrid, me casé, tuve 2 hijas y llegó el punto así en el que ya estaba como que, ¿qué va a pasar con mis hijas, no? O sea, empezó
esa curiosidad o esa duda o ese miedo, esa inquietud de decir, van a crecer en un lugar donde yo no tengo raíces. Okay. Y entonces no van a conocer a sus abuelos ni a mi familia, ¿no? Claro. Y entonces me dio un poco la nostalgia de decir, me gustaría que se creara esos vínculos y que volviéramos a Sonora, Hermosillo, para que se crearan esos vínculos y luego ya nos regresamos. Y fue así, la idea era esa, ¿no? Estar un año aquí. Yo tenía un permiso porque trabajaba ya en un teatro en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Pedí un permiso y me lo concedieron, entonces me vine aquí a Hermosillo y al tiempo dije, bueno, pues ya no, vámonos otra vez. Pero por circunstancias ajenas a mí no pudimos hacerlo. Y se va retrasando hasta que ya no se puede. Hasta que ya no se puede, nos quedamos aquí. Y entonces estaba contenta realmente porque eso que yo estaba buscando lo estaba consiguiendo, ¿no? Hay una especie de melancolía siempre por la familia, por el vínculo, ¿no? Me gustaría quizás no ser tan romántica y haber sido más fría y de haberme... No pudiera ser cantante. ¿Verdad? No pudiera ser cantante, entonces déjate cosas. Sí. Entonces tuve que volver por eso. Y no me arrepiento, la verdad, porque estoy muy feliz aquí, en esta ciudad, y mis hijas también. Entonces, pues aquí seguimos trabajando yo en la música y conocí. Bueno, ya la conocía, pero ahí fue conocerla de una forma más cercana a la doctora Leticia Varela, okay, con la que empezamos a hablar sobre la música de Emiliana de Subeldía. Y surgió la curiosidad por conocer su música, pero sobre todo porque en uno de los viajes que hizo Jorge Robaina, el pianista que me acompaña en mis conciertos, que vive en Madrid, cantamos en el Teatro Emiliana de Subeldía y me preguntó, ¿quién es Emiliana de Subeldía? Y yo le dije, pues no la conoces. O sea, para mí, claro, él siendo español, yo pensaba que él ya la conocía. Y entonces él me dijo, no, claro, no, para nada, no sé quién es. Entonces le empecé a hablar de ella, de la vida de Emiliana, de cómo llegó a Hermosillo, de los años que había vivido aquí, de la escuela que había creado, etcétera. Y entonces él dijo, ¿y dónde está su música, no? Entonces empezamos a buscar, yo contacté a Leticia Varela y entonces ahí fue donde caímos con ese repertorio que estaba olvidado en el archivo histórico de la universidad y que era interesante conocerlo y mostrarlo, ¿no? Ese es un punto que tenía interés en tocar, que bueno que llegas a él, que es la idea alrededor del mito de Emiliana, ¿no? De que aquí, no quiero decir que todo el mundo, pero uno piensa o escucha el nombre de Emiliana de Subeldía y uno automáticamente se hace en la cabeza la figura de esta gran personalidad de la música que por voluntad propia, porque ella no era sonorense, ella emigró de España después de andar en algunas partes por lo que he leído, llega y se establece en Hermosillo y aquí se queda y empieza a trabajar en la universidad y todo ese tipo de cosas. Pero en realidad no es este gran personaje que uno se imagina que pudiera ser tan conocido, pues, ¿no? Para nada. ¿Por qué es importante Emiliana? ¿O por qué nos es importante Emiliana? Creo que sería mejor. Es importante y nos es importante. Emiliana, el personaje de Emiliana es un personaje feminista del siglo XIX. Okay. Entonces, ella se casó y no era feliz en su matrimonio por razones que desconocemos y le dijo a su marido, ahorita vengo, voy a París. Voy al Oxxo por cigarros, le dijo. Ajá, voy a París, voy a estar en un curso de unos meses y luego vuelvo. Y se fue y no volvió. O sea, estuvo 2 años en París estudiando y entonces su esposo dijo, bueno, pero esta mujer, ¿cuándo va a volver, no? O sea, mandaban cartas y que claro, sí, ya voy a ir y que ahora espérame y que no sé cuánto. Y la cosa se iba alargando hasta que él la visitó y ella le dijo... No tengo interés en volver. No sé si le dijo voy a volver o no voy a volver, pero el caso es que no volvió. Después de ahí, ella se fue a Nueva York, cogió un barco y se fue a Nueva York. Y a partir de ahí hizo un recorrido por toda Latinoamérica. Estuvo en Cuba, en Puerto Rico, en Brasil, en Argentina.
y terminó en México, ¿no? A quedarse a vivir en México, en la Ciudad de México, por 10 años. Y luego se viene Hermosillo. Y después, ella se quedó en la Ciudad de México porque conoció en uno de sus viajes a París al compositor Augusto Novaro, que fue creador de un sistema musical distinto al que nosotros conocemos, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Él creó otro sistema distinto que le llamó Sistema Natural de la Música. Okay. Donde tenía una teoría muy consistente, matemática, donde él explicaba la música desde otra perspectiva y le enseñó a Emiliana ese sistema y Emiliana empezó a componer a través de ese sistema. ¿Se hizo popular este sistema no. o se quedó, se quedó así como algo, no quiero decir de culto, pero algo que pocos alcanzaron a apreciar o se entregaron a aprenderlo? Sí, competir contra el sistema que conocemos es muy difícil, ¿no? Ya ha habido otras escuelas como la dodecafónica, que también tiene otro sistema de 12 notas, ¿no? Okay. Pero que han surgido en una época que se prestaba para que se desarrollara. Cuando surgió este sistema ya estábamos en el siglo XX y ya la música... Ya estábamos encarrilados. Pues. Ya muy encarrilados, es muy difícil romper con todo eso, ¿no? Sin embargo, ese sistema nos muestra un panorama distinto y hay muchas personas que conocen ese sistema y les apasiona, ¿no? Entonces, sí es de culto realmente. Debería no serlo, quizás, porque es muy interesante entrar en ese mundo, pero por lo pronto así lo es. Leticia Varela está empeñada en que no sea de culto, ¿no? Y da talleres y da cursos, contacta con otros músicos de otros países para que lo conozcan y sí se está conociendo, ¿no? Pero de una forma muy lenta. Hace unas semanas estuve en Ciudad de México y crucé un breve momento nos encontramos con unos amigos ahí en Cineteca y me crucé a Samuel Larsen, que es un académico del audio, de la música, y un investigador o afecto al tema de Novaro, de los métodos de Novaro. Y en alguna vez pasada que habíamos cruzado también en casa de unos amigos, también en la Ciudad de México, pues él estaba haciendo como que investigación, quería hacer como que un libro, una cosa así. Entonces le pregunto, oye, ¿cómo vas con lo de Novaro? Pues ahí voy investigando, creo que ya estuvo en contacto con la doctora Varela. Entonces, y algo estamos platicando y me dice, oye, lo que pasa es que a mí lo que me interesa del sistema de Novaro es ver, porque yo le comenté de tu disco, que ahorita vamos a hablar del disco, del proyecto que ya se hizo. A mí lo que me interesa ver es cómo lograron el tema de las afinaciones. Porque pues como es un método distinto, pues es un método que implica una afinación pues con su método, pues no, o sea, sí se pudo hacer eso, sí pudieron hacerlo, o fue todo un brete, o dijeron mejor lo hacemos con autotune y ahí luego lo arreglamos. Bueno, teóricamente está basado en ese sistema, pero en la práctica es muy difícil ejecutarlo tal y cual. Okay. Porque para eso hay que crear un instrumento nuevo. O sea, el piano no, para tocar la música de Novaro no vale el piano que conocemos. Existe el pianovaro. No sé si tú sepas. Ese instrumento creado por Augusto Novaro, que tiene no sé cuántas cientos de notas, todas esas que él maneja. ¿Y eso existe? ¿Hay alguno en algún museo, en alguna parte? Sí, existe, la familia Novaro lo tiene, y también el violín Novaro, y todos los instrumentos de la orquesta con ese sistema y que reproducen esa música que él escribe, ¿no? Claro, porque los instrumentos están para las escalas que conocemos, pues claro, necesitas modificar el instrumento para... Claro. Las guitarras. O sea, es un cambio de paradigma total. Nuevo, completamente. Bueno, ¿y cómo se logra esa traducción? Pues se adapta a nuestro sistema, ¿no? Te digo, está basado teóricamente en lo otro, en el sistema Novaro, pero se ejecuta en el piano normal, con la afinación que conocemos, ¿no? Para poder reproducirlo tendríamos que hacer 16avos de tono.
No, pues ahí te quiero ver. 32avos de tono. O sea, ¿cómo? Pues, ¿cómo canto yo esa coma, menos de una coma dentro del rango de un medio tono, ¿no? No, eso suena para problema para una inteligencia artificial que no tardarán en sacarlo, ¿no? O sea, la verdad es que sí, está. Fíjate que no había caído en cuenta de que tienes que cambiar absolutamente todo. Tienes que hacer otro ecosistema para que pueda hacer. Bueno, ¿y cómo Emiliana conoce a Novaro? Ella empieza a practicar cómo practica ahí en su sistema y cómo decide ella empezar a componer para ese sistema. Sí, esa parte de la historia no me la sé muy bien. La que escribió un libro sobre la biografía de Novaro y que interviene en ella la maestra Emiliana de Subeldía fue Leticia, justamente. Pero bueno, lo que sucedió fue que Emiliana estuvo 10 años en la Ciudad de México y estando allí la invitaron a que viniera a Hermosillo a crear la Academia de Música cuando la universidad llevaba 2 años de haberse fundado. Entonces ella llegó aquí en 1949 o 47, ahora ya me entró la duda, por ahí. Al rato en los comentarios en el YouTube o en alguna parte van a decir, qué bárbaro, insolentes, fue en 1900 algo. Entonces, de antemano una disculpa, de antemano una disculpa a los búhos. Sí, y entonces pues llegó aquí, creó la escuela de música y fue un atrevimiento para ella, porque imagínate de haber estado viviendo en París, en Nueva York, en no sé cuántas ciudades de Latinoamérica, en la Ciudad de México. Después venirse a Hermosillo, en esa época donde no había carros, había carretas, caballos, burros. Y ella dijo, bueno, pues aquí me voy a quedar. De aquí soy. Y se quedó todos esos años. Creo que volvió una sola vez a Pamplona, porque ella murió en 1989. Okay. Y ya hace rato también. Y en todo ese tiempo ella se quedó aquí, una sola vez fue a España y todos esos años vivió en la habitación del Hotel San Alberto, en una habitación del Hotel San Alberto, sola. Que no es museo, ¿no? Que no. Eso es del Hotel San Alberto, háganlo museo. Estaría padre. Allí vivió todos esos años dedicándose a estudiar, ya no compuso, ahí en Hermosillo ya no compuso, ella solamente dirigió. Estudiaba las obras que dirigía, por supuesto, y era profesora de piano y directora de coro de la universidad, ¿no? Los recuerdos de mucha gente, pues hay muchas anécdotas, ¿no? Yo fui alumno, yo fui alumno de Emiliana. Esa frase le he oído muchas veces. Me ha tocado muchas después de los conciertos. Yo fui alumno. Es que yo fui de los últimos alumnos, de las últimas generaciones de la maestra Emiliana, con toda una reverencia casi así aristocrática, ¿no? Sí. O sea, sí se marca un antes y un después con la llegada de Emiliana. Por supuesto. Ella creó un paradigma en Hermosillo. O sea, su llegada cambió la vida musical y académica, musical académica de la ciudad y de Sonora, ¿no? O sea, a partir de ella se marcó un nuevo panorama. Oye, y todos los materiales, todo el archivo, todo lo que ella, pues, escribió, revisó, modificó, lo que sea, ¿dónde se supone que está? El material del compuesto por ella. Sí. Bueno, en el archivo histórico de la universidad, que creo que ya no tiene ese nombre, también perdona a los búhos otra vez. No pasa nada. Allí está toda su obra. Hubo una especie de como disputa ahí de a quién le pertenecía la obra de Emiliana, ¿no? Ella no tuvo hijos, como pues es obvio, y lo heredaban por ley sus sobrinas nietas. Ok. Sus sobrinas nietas. Y entonces... ¿Por ley española o ley mexicana? ¿Quién sabe? Por la ley. Sí, cualquiera, o sea, le toca a la descendencia. Pues. Era la descendencia más cercana. Sí, la descendencia más cercana, no tenía otra más cercana que esa. Y entonces se llevó a cabo un juicio donde las sobrinas nietas, como no tenían ni idea de quién era Emiliana de Subeldía y de su obra y qué iban a hacer con ella y nada, dijeron, no, nosotros no tenemos nada, no queremos nada de eso, no nos metan en esa responsabilidad. Claro. Y se la cedieron al gobierno de Navarra.
Ok. Entonces el gobierno de Navarra sabía que la obra estaba aquí en Hermosillo y ellos, a su vez, dejaron que la Universidad de Sonora la resguardara. ¿no? Okay. La resguardara. Y entonces, bueno, se quedó aquí, te digo, muchos años. Había proyectos para edición de la obra, para grabación de la obra que no se llevaban a cabo. Y gracias a gestiones de parte de la Fundación Emiliana de Subeldía, también la universidad estuvo apoyando la iniciativa nuestra hasta que se pudo grabar el primer disco con 27 canciones compuestas para piano y voz de Emiliana de Subeldía. Y ahora estamos en un nuevo proyecto de grabar el resto de las canciones que se quedaron. ¿Vas a grabar ahí. otro? Sí. ¡Felicidades! Gracias. ¡Qué padre! ¿Cuándo está? Empezamos ya el mes que viene a trabajarlo. ¿Aquí en Hermosillo? No, bueno, empezamos a estudiarlo ya. Las partituras ya las tenemos. Se hizo una investigación ya por parte de la doctora Leticia Varela y el doctor Fernando Serrano. Saludos a Fernando. Sí. Muy querido Fernando. Sí, muy querido. Ellos estuvieron trabajando ya en esa investigación, la edición, sacaron los manuscritos, ahí desmenuzaron y se pusieron lupa para entender a ver qué es lo que estaba en esas hojas escritas directamente por la mano de Emiliana y se está haciendo ya la edición. Hasta ahora llevamos como 20 canciones, llevan ellos 20 canciones editadas y ya empezamos a trabajar en el estudio de esas canciones para grabarlas en marzo del año que viene en Granada. Igual que el disco anterior, que lo grabamos allí con una compañía disquera muy buena, ¿no? Pues GPI, GPI. Es lo único que te voy a decir. GPI. Oye, ¿cómo es ese proceso de seleccionar, de decir, a ver, tenemos todo este material escrito por Emiliana? Básicamente de dar pie con bola, pues, ¿no? De decir, esto sí se puede usar, esto hay que estudiarlo más, o nos falta un pedazo que hay que rastrearlo, o ¿cómo es ese proceso? Pues ese es un trabajo muy difícil al que se le dedican muchísimas horas al día porque hay mucha obra de Emiliana que se quedó inconclusa. Ella escribía, por ejemplo, una canción que tenía pinta que iba, no sé, a durar 50 compases y solamente había 10, ¿no? Por el desarrollo que había en esos 10, parecía que iba más. Entonces, a ver, ¿dónde están las otras hojas? Y algunas hojas estaban traspapeladas, no estaban bien archivadas. Y entonces fue una búsqueda de decir, aquí está la página 2 de aquella cosa y lo otro de lo otro. Entonces armaron allí, era un rompecabezas en algunas ocasiones. La mayoría de la obra estaba bien, pero había algunas cosas que realmente eran muy difíciles de identificar que pertenecían, que una hoja pertenecía a la otra, ¿no? Entonces, pues es un trabajo que hicieron ellos, Serrano y Varela, ¿no? ¿Por qué es... a ver, y no se me echen encima en redes, por favor, todo tranquilo, es una pregunta. ¿Por qué es importante que quienes no conocemos a Emiliana la conozcamos? ¿Por qué es importante? Forma parte de nuestro día a día. La mitad de Hermosillo cruza por enfrente de un teatro que lleva su nombre todos los días, el Teatro Emiliana de Subeldía. Hay una fundación, como ya la mencionaste. Hay una medalla que ya se te entregó este año. Felicidades. Gracias. La medalla Emiliana de Subeldía. Hay un montón de referencias y hay mucha gente, muchos músicos que ahorita son maestros, que forman parte de coros o que como experiencia personal lo dicen como una verdadera... como un verdadero mérito, ¿no? Yo fui alumno. Así ha sido un día que dijiste, no voy a volver nunca más porque la señora me pegó con el metro. Pero ya lo puedes decir como, yo fui alumno de Emiliana de Subeldía. Para nosotros aquí, ¿por qué nos tiene que ser importante encontrarnos con esos materiales, promover esos materiales y estudiar esos materiales? De alguna manera, en los últimos años de la historia de Sonora, la historia de la vida artística ha cambiado por Emiliana. ¡Sas! Ok. Porque ella creó esa academia de música. La música, como antes te lo decía, todos la escuchábamos de forma amateur, de forma lúdica, pero ella dijo, esta es la música, esto se llama pentagrama, esto es el do,
esta clave se llama sol, esto no sé qué. Empezó a ponerle nombre a todo eso que ya conocíamos de una forma pues muy cotidiana, muy familiar, Dio estructura. Dio estructura, dio conceptos. Y los conceptos hacen que nuestra forma de pensar cambie. Entonces, ella nos enseñó esos conceptos a esos alumnos de esa época, de los cuales se sienten muy orgullosos hasta la fecha. Y a partir de ahí, todo eso se expandió, ¿no? Ya había una escuela que había personas que conocían esos conceptos. Y entonces los demás quisieron acercarse a conocer también esos conceptos por los cuales ellos se sentían tan orgullosos, ¿no? Entonces, todo eso se creó ramas que hicieron que todo el mundo quisiera entrar a ese mundo, ¿no? Y bueno, no necesariamente todo el mundo quiso entrar, ¿no? Pero sí había un nivel que marcaba la diferencia entre esos alumnos. Se puso una vara a la que tenías que llegar, pues. Exacto. Y entonces eso se creó en la segunda mitad del siglo XX en Sonora y no puede haber pasado desapercibido. O sea, nuestra vida, la que ahora conocemos en Hermosillo, no sería la misma si ella no hubiera llegado en esa época. Es de esas mujeres que llegó y rompió con todos los esquemas y nos implantó una nueva manera de ver las cosas, ¿no? Sí, en ese ámbito, ¿no? En ese ámbito. ¿Cómo son las canciones de Emiliana? Porque yo escuché el primer disco, lo tengo, pero quien no lo ha escuchado, que está en las plataformas, lo pueden buscar. ¿Cómo se llama el disco? Soles y brumas. Soles y brumas, que está en todas las plataformas, donde está también el Guachapori, por cierto. En todas las plataformas está también el disco. Uh-huh. ¿Cómo es? ¿Es amorosa? ¿Es desafiante? ¿Es feminista? ¿Es tranquila? ¿Es corta? Eso es, de eso sí. Eso es que de repente, me acuerdo cuando lo presentaste en Bellas Artes, sí, de hecho, ¿no? Sí. Que de repente estabas cantando y me acuerdo, mira qué padres. Y de repente, feo. Que termina una, no sé qué, y que parecía que ibas a seguir con, no sé, la segunda mitad de la canción, y de repente, no sé qué, feo. Y yo. Así, ya se acabó, o sea, duró nada, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peculiar de todas estas composiciones? Pues Emiliana es divertida componiendo. También plasma las ideas muy de su época, ¿no? Porque por muy feminista que haya sido, ella creció en Pamplona, en el norte de España, donde están los más conservadores de toda España. Decir feminismo de Emiliana no es decir feminismo de ahora, ¿no? No. Con todo y lo feminista que era, pues tenía todo ese bagaje, ¿no? Y entonces lo plasmaba en sus canciones, la historia, o sea, lo que ella donde ella había crecido, las historias que a ella le contaban, la vida que ella había observado en esa época, ¿no? Era muy claro, muchos rasgos de mucha rigidez, ¿no? Así como la habían educado a ella, ¿no? Mucha... Claro, porque pues es lo que traes, pues, ¿no? Sí, y luego, pero cuando ya ella se vino a Latinoamérica, empezó a componer de forma distinta. Se ve ese cambio en su forma de componer, ¿no? Y pues es que el calorcito, pues, el calorcito te pega, pues. Sí. No es lo mismo el norte de España, que es frío. Exacto. Al calorcito del desierto de Sonora, que cambio climático hace 40, 50 años no era tanto, pero todo bien. Pues. Pues sí. Sí. Oye, y después de cantar Emiliana, que es un proyecto padre, es un proyecto que despierta las alertas, digamos, en la gente que conoce de la historia de la música, sobre todo de la historia de la música en México. ¿Qué otras puertas se abren? Después de Emiliana. Bueno, conocer a Emiliana es meterse en un mundo de la música clásica desconocida que crea mucha curiosidad. A partir de que conocí la música Emiliana, la grabamos y la mostramos en las plataformas musicales, se creó una especie de curiosidad a nivel
no voy a decir mundial porque de Asia no nos han escrito, pero de España, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Latinoamérica, de Centroamérica, pidiéndonos la música de Emiliana, las partituras de Emiliana, porque la escuchan y la quieren interpretar, pero no está editada. Entonces, este proyecto nuevo de la grabación del segundo disco no solamente va a ser grabar el resto de canciones para voz y piano que compuso Emiliana, que están en el archivo histórico o estaban en el archivo histórico de la universidad guardados, sino que además se va a sacar un libro con toda la obra escrita. Ah, ok. O sea, todas las partituras editadas para que la gente la pueda conocer. O sea, ¿no? El legado de Emiliana a 30 años de su muerte. Sí, ya era hora, ¿no? Ya le tocaba. Sí. O sea, es un trato justo. Ay, sí. Que ya se lo merecía. Ya se lo merecía. Y sobre todo, después de que nos dimos cuenta nosotros de esa necesidad que la gente tenía, que no sabía que la tenía, porque cuando escucharon las canciones, dijeron, pero esto, ¿quién es? Claro, ¿no? es que es de lo que platicábamos al principio, pues de que se hace este mito, este personaje, pero no sabes por qué, pues. No sabes, sí, pues sí, el teatro lleva su nombre. Sí, pues sí dirigió el coro. Pues sí, pero pues, ¿qué crees? Hay otras personas que también han dirigido coros y hay otras personas que también han sido maestros de academia y hay otros maestros que también son músicos, pero el detenerte y ver, pon atención, el tema de que Emiliana llega en los 40, casi 50 a Hermosillo a implantarse en la Universidad de Sonora, que iba empezando, que también es un salto de fe de parte de la universidad, de traerse a alguien que pueda decir, bueno, sí, conocido o no conocida, pero pues es alguien de fuera, alguien que para el Sonora de aquellos entonces, pues era también enfrentarse a alguien de fuera, pues, ¿no? Como lo sigue siendo ahorita, pues, ¿no? Sí. De decir, a ver, ¿qué sistema nos trae? ¿Nos va a gustar? O sea, ¿qué va a pasar? Parece que había buenas recomendaciones de ella, ¿eh? La trajeron por eso, porque desde México hubo personas que dijeron, sí, vale la pena que la lleves, ¿no? Había una relación entre el rector de la época y otros académicos de la Ciudad de México pero sin embargo, a pesar de que haya muy buenas recomendaciones, pues la experiencia... No sabes. Pues. No hay garantía, ¿no? Claro, no es garantía. Una historia muy interesante, la de Emiliana. Regresamos a la historia de Nena. Además de cantar Emiliana, ¿qué otras cosas cantas? Además de la ópera, ¿qué te gusta? Fíjate o que te quieras aventar un disco de salsa más adelante, qué sé yo. Digo, a final de cuentas, cantante, especialidad en la ópera o dedicada a la ópera, pero puedes cantar otras cosas, ¿no? Fíjate que verás cómo me gusta la música. O sea, me gusta toda la música. Y a veces me siento un poco que traiciono mi academia, esa a la que estaba buscando, ¿no? Esos conocimientos que yo quería, pues conocer y adentrarme. Y finalmente vuelvo a mis raíces, ¿no? A ver, pero es que no lo estás traicionando, sencillamente reconoces que hay una gran valía en eso. Sí, claro. Pero pues lo guapachoso es lo guapachoso, pues. Sí. Y de hecho, bueno, uno de los últimos discos que grabé fue un disco de boleros, con un guitarrista, un concertista de guitarra que vive en Alemania y que, bueno, es muy, muy reconocido a nivel mundial, uno de los grandes guitarristas y maestros. Él se llama Joaquín Clerch. Saludo al Clerch. Sí, y él grabamos un disco que se llama Palabras. ¿Y qué boleros son? ¿Son boleros conocidos? No tanto. Algunos sí, otros no tanto. Mira, lo traigo aquí. Bueno, empezamos con uno que sí es conocido, que por supuesto lo teníamos que poner, compuesto por una mexicana que se llama Consuelo Velázquez. Ah, mira. Nadie. Una desconocida. Sí. Una desconocida total. Pues que es Bésame Mucho. Y luego ya compositores cubanos, la mayoría, Marta Valdés, que compuso una canción que se llama Palabras, otro cubano que se llama Mike Porcel, Ay del Amor, otro cubano, Adolfo Guzmán, No puedo ser feliz, otro cubano, Pavel Urquiza, En la penumbra, luego un venezolano que compuso una canción que se llama No te vayas, Javier Pedrá, Armando Manzanero, que no debe faltar, Como yo te amé, Una palabra de Carlos Varela, Tardes grises de Cindo Garay, otro cubano, y El adiós, una canción compuesta por propio Joaquín Clerch. Entonces, bueno, hicimos ese disco
que no, fue como muy accidentado porque lo hicimos durante la pandemia y la presentación del disco también estábamos en pandemia. Entonces se quedó en esa presentación nada más a nivel pues de redes, a distancia. Él estaba en Alemania, yo estaba aquí, hicimos la presentación un poco así abierta para varias plataformas y el disco está ahí. No hemos dado todavía ni un concierto de ese disco. Pues ya va siendo hora. Ya va siendo hora. Pero disfruté mucho esa producción porque fue parte de mis raíces. Soltarse el pelo, es descansar, es recuperarlo. Qué a gusto cantar así, la verdad. Me encantan los boleros y además siento que de alguna forma los boleros hablan de lo que somos, ¿no? De nosotros, de nuestra historia. A todos nos gustan los boleros, ¿no? No conozco a nadie que diga... digan que no, que no, sí. ¿Tú crees que haya alguien que diga? No, después de las 12 con 2 caguamas encima, todo el mundo canta boleros. No claro sé. Que sí. Yo no creo que a alguien no le gusten los boleros, porque los boleros finalmente hablan de nosotros, ¿no? De nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y bueno, ahí me tocó mucho expresar eso, ¿no? En muchas ocasiones durante la grabación. Ese disco sí lo grabamos aquí en Hermosillo. Tuvimos que parar la grabación porque era tanta la emoción que tenía que lloraba. O lloraba Joaquín. Entonces se paraba. Sí, era demasiado lo que intentábamos decir, ¿no? en cada una de las canciones. Y fue una experiencia muy linda porque, te digo, volví a mis raíces y utilicé un mecanismo muy mío para expresar mis sentimientos. Nena, Elena Rivera, se nos acabó el tiempo. Fíjate. Y todo lo que nos falta. Hijo, pues, yo iba a hablar también del disco de Juliet Letters que grabé que yo con tengo el cuarteto. Que yo tengo la versión de Elvis Costello que me encanta, es uno de mis discos favoritos. Sí. Pero tienes que volver, definitivamente tienes que volver. Claro que sí. Hay mucho más que hablar sobre la música. Sí. Y fíjate que sí vamos a hacerlo algo recurrente para que nos ayudes a descubrir esa música desconocida que tenemos que conocer. Sí. Fíjate que sí, queda el compromiso. Muy bien. Por lo pronto, Elena, muchísimas gracias. Toda su música está en las plataformas, toda tu música está en las plataformas, ¿no? Elena Rivera, es muy buena, es muy buena. Yo soy Luis Jaloma, esto es Guachapore y les recordamos que también estamos en YouTube, en el canal de YouTube de Guachapore y en todas las plataformas donde escuchen sus mejores podcasts. Muchas gracias, hasta la próxima.